sobre Abba Padre, el nuevo rostro de Dios que nos reveló Jesús. Dios es un papá amoroso, misericordioso. Vivimos en su corazón. Él nos escucha, Él nos ama. Todo el día piensa en nosotros y su providencia está siempre para favorecernos, para ayudarnos en todo. Pero si tenemos a Dios como Padre, se dan muchas consecuencias de ahí. Y la primera de todas es que si yo tengo a Dios por papá, tengo que platicar con Él. Tengo que tratarlo, tengo que escucharlo. Porque entre los humanos, el relacionarnos, el comunicarnos es básico para entendernos, compartir, expresar nuestro amor, ver nuestras diferencias, en fin. Es tan necesario el platicar, porque la plática misma une corazones. Yo me fijo en los novios, cómo encuentran tiempo. Y al platicar se conocen y al conocerse se aman. También así es con Dios. Tenemos que tener tiempo para Él. Jesús en cierta ocasión estaba orando y un discípulo, no se dice el nombre, puede ser tú o yo, le dice: Señor, enséñanos a orar. Le gustó tanto la oración. De seguro que Jesús rezaba en voz alta y le encantó la oración de Jesús. Y se quiso quedar con ella. Señor, enséñame a rezar. Y Jesús le dijo: cuando reces, di así. Y le enseñó su propia oración. Él nos enseña a rezar. En esta noche le quiero decir a Jesús: Señor, enséñanos a rezar. Queremos rezar como tú rezas. Y Jesús nos va a enseñar en esta noche a rezar. Jesús nace en un pueblo con una herencia oracional muy grande, en un pueblo de mucha fe en Dios. Pudiéramos decir, es un pueblo sagrado y por lo tanto un pueblo que se comunica con Dios, que celebra a su Dios, que lo escucha, que lee la revelación. Es un pueblo, por ejemplo, que el jefe de la nación es el sumo sacerdote. Las fiestas patrias, pudiéramos decir, las fiestas grandes son fiestas religiosas, la Pascua, tabernáculos de las semanas, son fiestas de Dios. Los paseos que hacían eran peregrinaciones, ¿a dónde? Al santuario para ver a Dios. Quiere decir que las grandes fiestas, el año lo iban puntuando las fiestas de Dios, los misterios de Dios. Y la semana también, el sábado era el día de Dios. ¿Descansaban para qué? Para pensar, para adorar, para alabar a Dios. Los sábados era el día de ir a la sinagoga y rezar salmos, escuchar la palabra. Era el día de Dios. Y el mismo día, al principio, al salir el sol, el judío, de cara al sol, rezaba el Shema Israel, escucha Israel. Y en los círculos más religiosos, un himno de 18 bendiciones. Al meterse el sol también. O si estaban en Jerusalén, de cara al templo. Ahí rezaban diario. Y además rezaban antes de comida. Y además jaculatorias. Y además más oraciones, la oración de la noche. Recitaban los salmos que se los sabían de memoria. Y los salmos para toda ocasión. Para pedir perdón, para dar gracias, para invocar en algún peligro,
para pedir la salud, etcétera, procesionales, rezaban los salmos. Era un pueblo religioso. Los niños, ¿dónde se enseñaban a leer? En la Biblia. Y los papás trataban de enseñar los valores, la ley, la historia sagrada. ¿Cuál era la historia de este pueblo? La historia de este pueblo era la historia de Dios. La historia de los héroes eran Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David. Los héroes son los santos del Antiguo Testamento. Era un pueblo de Dios. Jesús nace en este pueblo. Por lo tanto, en un pueblo religioso y en una familia piadosa. Quiere decir que Jesús aprende a rezar. Reza en su familia. Conoce la historia de su pueblo. Celebra las fiestas. Va a la sinagoga. Jesús reza con su pueblo. Pero además, Jesús también saca la oración de lo formal, pudiéramos decir. Además de esta oración, también Él le gusta rezar en privado. Le gusta rezar en la vida, no con el formalismo de la oración, que tenía que ser en lengua sagrada, con ciertos ritos, en ciertas horas, en ciertos lugares, con un formulario. Jesús reza en su madre lengua. Jesús reza en cualquier postura, en cualquier lugar. Y le gusta mucho a Jesús una oración solitaria, a solas con su Padre. Le gusta así a Jesús. Quiere decir que Jesús ora litúrgicamente, ora en público, conforme lo mandado, con oraciones hechas, celebrando las fiestas y todo, pero también reza de una manera privada, pudiéramos decir, sin tanto formalismo en la vida, en lo cotidiano. Bien, hoy vamos a estudiar a Jesús orando, para que Él nos enseñe, sobre todo hoy que es tan importante rezar. Hoy se va perdiendo el espíritu de oración. En qué pocas familias se reza, y antes se rezaba. Hoy no se reza. Hoy se paran frente a la televisión. Hoy muchos niños no saben rezar. A lo sumo muchas gentes quieren que se prepare la primera comunión como un evento social, porque muchos niños que vienen al catecismo, sus papás ni siquiera son practicantes. No sabe rezar la gente. Y muchas veces cuando se reza mal. Se confunden. La oración casi como algo mágico. El otro día en el mercado Corona, vi ahí que vendían novenas, que vendían sabe cuántas cosas, que esto para alcanzar una gracia. Una novena de la chuparrosa, fíjense, ¿sabe qué será eso? Y luego ahí te dan en una hoja, está dibujado el guarache de San Antonio para no sé qué cosa, y el aceite de qué santo para esto, y el agua de sabe qué, y te venden un San Juditas para cuando no puedes hacer un negocio. No puedes vender tu casa, cómprate un San Juditas, lo entierras en el patio de tu casa y a los 3 días te cae un clientazazazo. Y las que no se pueden casar, que se les está yendo el tren, también San Antonio. San Antonio es el santo, ¿verdad? 13 monedas el día 13 y vas a ver, mira, hasta de ojos azules y con Mercedes-Benz te van a caer los novios. Depende de tu fe en San Antonio. Y es cierto, de veras. Yo estuve en Padua ahí y vi cantidad de gente que iba precisamente a eso. Y si no hace caso San Antonio, entonces se pone de cabeza para que pronto haga el milagro. Fíjense hasta dónde llega la fe.
Así ora nuestra gente. Así ora. ¿Y a qué van a orar? Nomás a pedir cosas. Y se enojan si Dios no los oye. Pierden la fe, no es. No saben rezar. Y ahora con los celulares te llegan cada cosa y que di esto y vas a ver. En 5 segundos va a pasar algo bueno en ti. Y ahí está la gente. O mándalo a 30 gentes. Y la gente se cree en esto. Ahí están picándole mucho. ¿Por qué? Porque si no lo mando, una desgracia. Y si lo mando, puras bendiciones. No hagan caso de eso. Hoy no se reza de veras. Y se reza mal. Qué poca gente viene a misa, mire. Qué poca gente. Despreciamos la oración más grande. Qué tristeza. Yo les he platicado cómo hay gente tan deseosa de una misa. Y aquí que tenemos 2 misas diarias. Un puñito de gente en la mañana, un puñito de gente en la noche. Los domingos en la Católica Guadalajara, más o menos un 20, 25, 30% vienen a misa el domingo. Mucha más gente la que no viene a misa. No cabría la gente en los templos si todas vinieran. Es que se va perdiendo la idea de Dios. Se va sacando a Dios de la vida. Ahora ya no son días santos de rezar, de venir a misa, de hacer el Via Crucis. Son vacaciones de Semana Santa. Ir a bailar en Viernes Santo, ir a comer todo. Vacaciones de Semana Santa. Ya no hay respeto de Dios. Navidad, una cena con un pavo, con un viejo gordo que se ríe, que nos lo trajo la Coca-Cola y Estados Unidos, y ya. ¿Dónde quedó el niño Dios? ¿Qué es la Navidad? Una cena con muchos vinos. Entonces se reúne la familia y se dan regalos. El otro día vi que la Navidad está en Suburbia. Seguro ya hacen celebraciones y misa, ¿verdad? Pues yo fue lo que pensé, ¿verdad? Se sacó al niño Dios. Y el domingo ya no es el día de Dios. Es el día de ir al fútbol, es el día de descanso, es el día de paseo, es el día de... A misa si hay tiempo y si no, para otro día. Al cabo, donde quiera está Dios. Se va perdiendo la noción de Dios. Por eso en esta noche yo le quiero decir a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar, porque tú oraste y nos enseñaste cosas maravillosas acerca de esto. En el Evangelio de Lucas principalmente vemos 8 lugares donde Jesús reza. En primer lugar, en su bautismo. Cuando Jesús fue bautizado estaba orando. Orando. Cuando Jesús recibe esa unción del Espíritu para lanzarlo a su misión, ora. Con esto que me está diciendo, que oración y misión van juntos. Oración y misión van de la mano. Que yo no puedo cumplir mi misión de sacerdote, ni tú la misión de cristiano, ni de padre y madre de familia, si no rezamos. Es necesario orar. Si yo no rezo, fracaso. Aunque haga muchas cosas, va a ser un trabajo social, pero no va a ser una acción de Dios que mueva corazones, no va a ser apostolado, porque el apostolado es el vaciamiento de tu interioridad, es comunicar tu interioridad, es sacar agua de tu propio pozo para comunicar a los otros tu experiencia de Dios. Si no tienes a Dios, si no oras, ¿qué vas a comunicar? Que te hace falta fuerza, sabiduría para dirigir a tu hijo adolescente, a tu hija caprichuda, que ya no quiere venir a misa, que anda sabe Dios en qué pasos, que tu matrimonio anda mal. Recen. Para cumplir nuestra misión, tenemos que rezar. Tenemos que rezar.
porque oración y misión van juntas, van de la mano. Si una no se hace, la otra también fracasa. Cuando un sacerdote deja el sacerdocio, mucho tiempo antes dejó la oración. Mucho tiempo antes. Funerales solemnes de su oración. Qué tristeza. Jesús también vemos que pasa noches enteras en oración, que se va al cerro a orar. Se va al cerro. Yo me pregunto, Jesús trabajaba mucho, se cansaba. Y todavía en la noche se iba a pasar noches enteras en oración. Cuando ya tenemos más de 15 años, no nos gusta desvelarnos. De por sí se nos va el sueño ya. Y luego desvelándonos, peor. Y si hay una cosa muy importante, bueno, nos desvelamos, pero no muy noche. Jesús pasaba noches enteras. Quiere decir que era muy importante para él. Muy importante. Sacrificar el sueño. ¿Para qué? Para estar a solas con su Padre. Para sentir el cariño de su Padre. Para llevarle toda su vida. Para que le sanara las heridas. Para comentarle las críticas de sus enemigos. Lo que había hecho, los milagros. Abrirle su corazón para que el Padre Dios lo acariciara. Era necesario sentir el cariño del Padre. Por eso la oración hay que ir a eso. Para mí la oración es ir a ponerte en manos de Dios. Como un niño decirle, papá, abrázame. Todos tenemos necesidad de un abrazo, de un beso de Dios. Díganle si no es cierto. De una caricia de Dios. Eso es la oración. Todos traemos penas, enfermedades, presagios futuros malos. Hasta nos duele un callo y nos entristecemos por las canas. Todos tenemos cosas. Y estás desesperada porque no puedes bajar de peso. Hay que ponernos en manos de Dios y sentir su cariño. Jesús iba, sacrificaba las noches, porque yo me imagino que en el día no tenía tiempo a veces. Y para él la oración era muy importante, no podía dejar pasar un día sin orar. Y por eso, si no pudo en el día, en la noche, y sacrificaba el sueño. Tú sacrificas algo para que todos tus días tengan oración. ¿Cuánto tiempo rezas tú? Y no se vale decir no tengo tiempo, porque el tiempo lo da uno para lo que quiere, para lo que te interesa, para lo que vale para ti. Mejor di, no tengo tiempo para Dios. Jesús no tenía tiempo en el día, iba en la noche, aunque estuviera cansado. ¿Por qué? Porque la oración era necesaria. Es como el alimento, como el aire. Jesús iba a rezar. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué no nos dice el Evangelio cómo platicaba con su Padre? ¿Cuáles eran esos diálogos hermosos? Nomás nos dice, pasó la noche en oración, pero ¿por qué ahí no nos dijeron? Muy pocas oraciones tenemos de Jesús. Y yo pienso que Jesús iba para escuchar la voz del Jordán. Tú eres mi Hijo amado. Por eso Santa Teresa decía, orar es estar a solas con aquel que te ama y tratar cosas de amor. Cuando yo estaba pequeño en el catecismo nos decían, orar es levantar el alma a Dios y pedirle mercedes. Eso yo aprendí. Los que tenemos más de 15 años, esa fue
la definición que aprendimos de la oración. Yo creo que es muchísimo más. No solamente es pedir. Orar es decirle: papá, abrázame. Papá, tengo miedo. Papá, tengo esta pena. Papá, te quiero dar gracias. Papá, gracias por amarme, por mandarme a tu Hijo a que muriera por mí. Y poner todas tus cosas en las manos amorosas de Dios. Tus problemas, tus dudas, tus pecados, aquí están. En las manos que te acarician, en las manos poderosas de Dios. Tener tiempo para orar. Hay que hacer un tiempecito. Un tiempecito. Si puedes venir a misa, ven a misa. En la noche un rato. A ver, piensa en qué pierdes tu tiempo. Rescátalo. Dios no te dio la vida para que la desperdicies, para que la tires inútilmente. Gente que pasa frente al televisor 3, 4, 5 horas. Y ante Dios nada. Y ahora yo comprendo lo que les he dicho aquí en algunas homilías. ¿Por qué iba Jesús allá? Porque nosotros somos como los celulares y necesitamos cargarnos, si no nos servimos para nada. Si usted tiene un celular, el último grito de la tecnología y está descargado, de nada sirve. Ni recibes ni mandas. Y así somos nosotros. Y la oración nos carga de Dios, nos conecta con Dios. Y entonces hay que estar cargados. ¿Y de qué nos cargamos? De Dios. De paz, de luz, de amor, de fortaleza. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Cárgate. Eso es la oración. Conectarte con Dios. Jesús ora antes de escoger sus discípulos. Ora. Le pide a Dios esa gracia. Ora. Jesús ora antes de escoger sus discípulos. Una noche en oración. Porque Jesús prepara su acción rezando. Y así, cuando va a obrar, ya está la tierra regada, preparada. Qué hermoso es pedirle a Dios su luz, su gracia para lo que vamos a hacer. Para que Él con su gracia vaya preparando el terreno. Qué hermoso es esto. Bien, Jesús reza. Y a veces nosotros no rezamos, aun cuando vayamos a hacer cosas importantes, trascendentales. La boda, en todo piensan menos en rezar. Desde el copete, cómo se lo van a hacer, si para acá, si para allá, si cuántos roles, si qué pintura van a traer. Iba a decir un disparate, pero no lo dije. Qué necesario es orar. Ni siquiera se confiesan tantos novios. Una cosa social. Tan social que vienen provocando, descubiertos los pechos, minifaldas, espaldas desnudas. ¡Qué falta de respeto a la santidad de Dios! Y todavía a veces así se suben a leer. Pues qué pocas veces rezamos de veras, aún en cosas importantes. No tenemos tiempo, es lo que decimos. Miren, los santos rezaban diario. Rezaban. El cura Díaz se encontró con un pueblito pecador. Cantineras, borrachos, gente no iba a misa, se burlaban de él. Lo convirtió en el sagrario, rezando, ayunando.
Y no solamente Ars, sino de toda Francia iban lo que son los santos. ¿Ustedes creen que Madre Teresa nomás trabajaba y se hizo famosa? No, Madre Teresa daba tanto amor porque se cargaba diario de Dios, se cargaba de amor, Madre Teresa. Terminaba sus trabajos a la 1 de la mañana recogiendo moribundos y a las 4 de la mañana estaba como un ángel al sagrario, 2 horas, cargándose de amor. Si no, ¿cómo iba a ser todo eso? Les voy a platicar esa anécdota de Juan Pablo II. La penúltima vez que vino a México ya estaba cansado, enfermo. Y pues ya se fue a dormir, ya se acabó el día, muy cansado iba. Y algunos obispos estaban ahí. Me lo platicó un obispo que estaba ahí. Llegó, cenó, se fue a su cuarto y a los 10 minutos salió de su cuarto. Y ahí van los obispos, ¿qué se le ofrece? Voy a la capilla a orar. Pues vamos con él. Un ratito seguro, sus últimas oraciones. Y el Papa comenzó a rezar. Y como dice la canción, y sonaron las 10, las 11, la 1 y las 2. Y ahí estaba el Papa. Después de una agenda apretadísima, de un cansancio inmenso, rezando, como en éxtasis. ¿A qué vino el Papa a México? A rezar. No pudo en el día, en la noche, como Jesús. A medianoche le llegó un cable de Roma y los secretarios decían, ¿le decimos o no? No, pues está rezando. Y a los 10 minutos llegó un cable, un problema más serio. Hay que decirle, le picaron al Papa, ya volteó medio contrariado. ¿Qué hay? Porque se supone que no hay que perturbar cuando uno está con Dios. Es que hay un problema en la iglesia, esa santidad. Si hay un problema, hay que rezar. No, pero es un problema muy grave. Si es un problema muy grave, hay que rezar más. Y dio la vuelta de vuelta para rezar. Terminó a las 6 de la mañana. De ahí se fue al aeropuerto porque comenzaba otra gira en Estados Unidos. ¿Por qué hubo tantas vocaciones? ¿Por qué la gente al ver al Papa se emocionaba y lloraba? Se cargaba de Dios. Sus palabras con esa fuerza, estaba bien cargado de Dios el Papa. Lean la vida de todos los mártires, todos rezaban diario y eran gente eucarística. Yo les quiero recomendar mucho la misa. Ojalá se enamoren de la misa diario. Y si no, por lo menos empieza con un día más a la semana. Bien, dice que cuando estaba en el monte orando se transfiguró, sus vestidos blancos como la nieve, su rostro como el sol, se transfiguró Jesús cuando estaba orando. Quiere decir que cuando tú rezas te transfiguras. ¿Por qué? Porque una oración bien hecha te va cambiando. Porque si tú tratas a un amigo bueno, hay comunicación de bienes, vas imitándolo, vas viendo sus valores, vas hablando como él, en fin. Y también un amigo malo te cambia. Empiezan a hablar como él, empiezan ya a no creer. Imagínate que tratas diario a Dios. Eso te va cambiando. Te va cambiando. Una buena oración transfigura, cambia tu vida. Vas pensando como Él. Este problema lo resuelves así, así. Estar cerca de Dios. Como yo, si estoy en el sol, pues me caliento. Si estoy, vamos a decir, en un refrigerador de esos, pues me enfrío.
si estoy cerca de Dios, la gloria de Dios va a estar en mí. En cierta ocasión Jesús dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. En un momento de crisis, cuando ve que su predicación no progresa, que la gente se va, que los principales, los doctores de la ley, los sacerdotes no quieren tener nada con el Evangelio, que su palabra se hace trizas en el corazón duro de ellos, Jesús, viendo la ruina, viendo el fracaso: Padre, yo te bendigo. No le pide cuentas, porque así te pareció bien que el Evangelio solamente fuera para los sencillos, para los pobres. Yo te bendigo, Padre. Jesús quería que la buena nueva llegara con todos, pero no le pide cuentas a Dios. Yo te bendigo, Padre. Yo te bendigo. Porque así te pareció bien. Y qué hermoso es esto. A mí esta oración me ha sacado de muchos momentos difíciles. Y yo los quiero invitar para que la digan. Jesús nos está enseñando a orar. Hay cosas que no vamos a entender. El problema del mal muchas veces no lo entendemos, porque nos duele. El corazón no tiene ojos, no vemos el porqué, pensamos todo menos que Dios quiso eso, que Dios permitió eso. Porque el dolor nos mata. Es que mi hija murió atropellada, es que tiene cáncer, es que me asaltaron, es que... Y qué difícil es decirle: yo no lo comprenda. Un día, dice San Juan de la Cruz, al final de la vida nos daremos cuenta que tenía razón el amor. Qué hermoso es esto. Nos daremos cuenta que tenía razón el amor. Entonces ya se nos descorrerá el velo y vamos a bendecir a Dios por lo que nos pasó y que en aquel momento no sabíamos comprender, no comprendíamos. En Getsemaní Jesús ora. En un momento difícil, de angustia, de un combate terrible, Jesús está postrado en tierra, sudando gotas como de sangre. Nos dicen los evangelistas: tenía miedo, tenía pavor. Ahí está Jesús orando. Entra a la pasión orando, fortaleciéndose, aceptando la voluntad del Padre. ¿Y a qué va la oración? A pedirle a su Padre que lo libre, pero que se haga su voluntad. Y de aquí yo saco una conclusión: a la oración hay que ir para conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque muchas veces pensamos que hay que ir a la oración para que Dios se acomode a mi capricho, a lo que yo quiero, para que Dios me cumpla. Y si no hago el capricho, hago el berrinche, es que Dios no me oye, Dios no me... ¿Vas a la oración a qué? A decirle: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque lo que Dios quiere es lo que necesitamos. Nosotros ni siquiera sabemos pedir a Dios. No sabemos qué es lo que nos conviene. Y por eso qué hermoso: no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero esto, pero si tú ves que no, que se haga lo que tú quieres. Y por eso yo me doy cuenta de que si tú no adoras la voluntad de Dios en la oración, no la vas a poder cumplir en la vida. Hay que adorar la voluntad de Dios, porque es lo que nos conviene, aunque no lo veamos claro. Por lo tanto, todas esas cosas, y que al tercer día Dios te va a conceder, y que este es poderoso, y que este, que el otro, les hace falta que vayan a Getsemaní y oigan:
la oración de Jesús. Y Jesús muere rezando también. Reza por sus enemigos. Reza probablemente un salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es el salmo que encarna, que es vehículo de esa desolación terrible, el dolor espantoso que siente Jesús. Jesús reza en la cruz. Imagínense qué grande es su oración. Cuando pide por nosotros, en ese momento ustedes creen que el Padre no lo va a escuchar. Y ahí Jesús termina su oración en el Evangelio de Lucas diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y pone su vida en las manos de Dios. En estos momentos donde no hay agarraderas, donde está el abismo, Señor, Padre, Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí muere Jesús en las manos del Padre. Si Jesús muere en las manos del Padre, no improvisó su muerte. Jesús vivía en las manos del Padre. Por eso pudo morir en las manos del Padre. ¿Queremos nosotros morir en las manos del Padre? Vivamos desde ahora en las manos del Padre. Pongámonos ahí. Vivamos en las manos del Padre. La muerte no se improvisa. Quiere decir que la oración fue un elemento esencial en la vida de Jesús. Y nos enseña de muchas maneras a orar. Desde luego está la oración del Padre Nuestro, que es una oración filial, y donde están todas las peticiones, todo lo que debemos pedir, orar, dar gracias, alabar al Padre Nuestro. Es la oración de Jesús, la oración perfecta. El pórtico, Padre, Papá, una oración filial. Es la oración del Hijo con su Padre. Y luego los deseos hermosos: que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deseos de que el nombre de Dios sea glorificado, de que reine, de que se obedezca a Dios en la tierra con la perfección como se hace en el cielo. Estamos pidiendo a Dios. Y luego lo nuestro en plural, pero ya en imperativo: danos hoy nuestro pan, todo lo que necesitamos para vivir. Pero nomás dánoslo hoy, porque mañana vamos a volverte a pedir. Porque diario queremos experimentar tu bondad. Y desde luego el pan de la Eucaristía. Y perdónanos, ¿por qué? Porque toda oración lleva el compromiso del perdón. Qué pocas veces venimos a la iglesia a pedir perdón. Más bien es una pedidera, una lista grandota. Para orar hay que perdonar. Y luego le pedimos a Dios que nos ayude en la tentación. No que no haya tentaciones, que nos libre, que nos haga fuertes. Qué oración tan hermosa para recitarla todos los días. Y si la recitamos es junto con Cristo, porque es su oración, junto con Él, con sus mismos sentimientos, y tratar de vivir esta oración. Jesús era un Padre Nuestro viviente. Procuraba la gloria de Dios y también las peticiones las vivía plenamente. El que ora se salva, el que no ora se condena. Yo me he fijado en los árboles que están junto a las márgenes de los ríos, hermosos, grandes, frondosos, llenos de fruto, una sombra hermosa. ¿Por qué están así? Porque están cerca de donde hay agua. Sus raíces están alimentadas. Así es la vida del cristiano. Cuando está
cuando su raíz está alimentada, entonces da los frutos de Dios en tu vida. Hay que rezar. ¿Y cómo vamos a rezar? Dijo el zorrillo, cada quien huele como puede, y así hay que rezar. Como podamos, como eres. Cada quien tiene una manera de expresarse, de comunicarse. Cada quien. Quien muy florido, con mucha, con mucha crema, y quienes son más secos, quien muy florido. Un día un indígena, cuando yo estaba allá trabajando allá, llegó, padrecito, te vine a ver. Y ya se sentó. A la hora se fue, padre, ya te vi, ya me voy. Su presencia. Que no se te ocurre nada, Señor, vengo a verte. ¿Qué te gusta pedir por la iglesia? ¿Qué te gusta darle gracias? ¿Qué te gusta pedirle perdón? Hacer oración apostólica. Tantas cosas que podemos, pero no pura pedidera. La acción de gracias es la oración del cielo. Porque allá ya no vamos a necesitar nada, ya no vamos a pedir ni que se te quiten las canas, ni que rebajes de peso, ni que no te caigas con los tacones grandes. No, ya no le vas a pedir eso a Dios. Ya no vamos a necesitar nada de eso. Va a ser la vida plena. Allá, lo único que va a ser, yo te bendigo, yo te alabo, yo te doy gracias. Por eso, cuando hacemos acción de gracias, estamos anticipando la oración del paraíso aquí. Es tan importante rezar que no nomás te beneficias tú, sino también a los demás. Moisés, cuando iban allá y los amalecitas le salieron al encuentro, se puso a rezar. Y rezaban con los brazos así, pero se cansaba. Y cuando rezaba, el pueblo ganaba. Cuando dejaba de rezar, el pueblo perdía. Entonces vieron, no, pues al levantarle los brazos y ponerle una piedra para que se sentara. Y el pueblo ganó. Cuando tú rezas, no solamente tú ganas, ganan los tuyos, gana la iglesia. Qué hermoso. No solamente ganamos, no solamente tú, tus hijos también. Y es tan importante que los apóstoles dijeron, vamos a dejar que atiendan a las viudas y todo, 7 varones, y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Esto no podemos dejar. Quiere decir que parte esencial de un sacerdote, de su ministerio, es la oración. Tenemos que pedir por ustedes diario, como parte esencial de nuestro ministerio. Yo no puedo predicar sin antes contemplar el reino. No me puedo motivar si no caliento mi corazón y siento el amor de Dios para transmitirles eso. Hermanos, hoy le pedimos a Jesús que nos enseñara a orar. Tenemos necesidad. Es vida importante. Yo pudiera decir que si rezamos, eso nos trae tantas gracias y se corrigen tantas cosas, que el que ora se salva. Que el Señor nos enseñe a orar en esta noche y que su palabra llegue y que tengamos un motivo grande para escoger dónde, cuándo, a qué horas y mi misa, en fin, pero que salgamos hombres de oración. Y yo les aseguro que la vida va a cambiar. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias.